Bueno, Pablo, no Me sé si te parece hice ver. comenzar. Perdón, no sé si te parece, digo, comenzar con pasando el video, presentando el video. Por supuesto, sí, sin ningún problema. Pasen el video. Perfecto, ahí si te parece, les cuento un poco a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Pablo preparó en realidad hace mucho tiempo un video cuando empezó la cuarentena que está destinado a sus alumnos del Colegio Tarbut. Y la verdad que bueno, el video llegó a tener más de 1,5 millones de visitas, que bueno, estaba destinado nada más que a alumnos, así que bueno, sé que muchos lo vieron, pero si les parece lo compartimos para que puedan, digamos, verlo y a partir de ahí introducimos el tema.
Bueno, Pablo, ahora sí, bienvenido. Ahí Muchas sacamos el gracias. video, así no molesta el fondo. Espérame que vamos a sacar la pantalla un segundo. Ahí va, ya estamos. Si te pueden ver. Un segundito, ahí estamos. Bueno, Pablo, antes que nada, bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, el video tuvo mucha repercusión, ¿no? Después de que salió publicado en YouTube, así que me imagino tuviste muchísima repercusión con el video y no era la idea, ¿no? No, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es realmente un placer estar con ustedes y colaborar con una actividad de la UFLO. La verdad que es una institución que estimo muchísimo. Y digo, con toda honestidad, me valoro mucho lo que ha hecho por la comunidad, el lugar que ocupa, de referencia, en lugares donde no muchas otras instituciones pudieron llegar, y me parece que es muy valioso el trabajo que hacen. Respecto del video, claro, el motivo por el cual lo hice que viajara por las redes sociales era porque no era un mensaje que yo quería darle a mis estudiantes de manera directa. Porque lo que no quería era correr el riesgo de que ellos escolarizaran el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? La escuela los mensajes de la escuela tienen una impronta tan personal, una impronta discursiva tan personal, y tan propia de su propio contexto, que muchas veces las cosas que se dicen en ese claustro resuenan de una manera escolar, o sea, y resuenan de una manera autorreferencial.
Eso quiere decir que uno puede llegar a decirle a sus estudiantes las cosas más lindas, o las más feas, o las más importantes. Pero como están ocurriendo adentro de la escuela, muchas veces se envicia el aire de esa comunicación y pierde su efecto. La verdad es que el mensaje que propone el video era uno que yo venía masticando hace tiempo, desde el comienzo de la cuarentena, y tuve muchas oportunidades para decirle a mis estudiantes cosas similares. Por supuesto no con esa producción, ¿no? Y notaba que si bien siempre hay algún lugar donde te dicen que sí con la cabeza, o entienden que es un regaño, entonces hacen la del alce, que está a punto de ser atropellado por un auto, viste, que te miran congelados, no se mueven porque dicen, bueno, en algún momento va a pasar la cagada a pedos. Y cuando pase, todos seguiremos con nuestras vidas. Pero mientras tanto, todos quedémonos callados. Y ese ejercicio mental muchas veces te abstiene de realmente metabolizar lo que se te está diciendo. Y eso es un poco un efecto viciado de la comunicación escolar. Por eso el objetivo era bypassear ese dispositivo y que les llegara por los canales que ellos consumen, que les llegaran por sus redes sociales, que les llegara por amigos, que les llegara por esa tía molesta que les llena el WhatsApp de videos y dice, míralo. Y bueno, a ver, tuvo consecuencias bastante más grandes que las que yo esperaba, tuvo muchísima difusión, y pasaron cosas muy lindas en función de esa difusión. Lo que diría es que, por un lado, cuando algo se amplifica tanto, empieza a sopesar ciertos tests, ciertas pruebas para las cuales no está hecho. Un contenido que está hecho para mi universo demográfico, para una población que yo conozco y con la que sé trabajar, no es lo mismo que China. Y el video llegó a China y me escribieron de China. Y eso hace que, bueno, algunos reparos que puedan surgir respecto al criterio bajo los cuales se hace el video no sean universales. Claro, el video no está hecho para atacar todas las problemáticas, no está hecho para abordar todos los temas, está hecho para abordar un tema que para mí era relevante. Y lo hizo de manera efectiva. Hubo algunos lindos cambios culturales en el contexto de la institución, y en lo que a lo más egoísta se refiere, recibí mensajes hermosísimos de muchísima gente que se sintió inspirada, un mensaje muy emotivo de la esposa del compañero Fontealba, y que dijo que, bueno, yo estoy en el video, estoy en la foto, dice, y estoy muy emocionada por el video. Así que hubo varios mensajes que me llegaron al corazón. Y bueno, fue una linda experiencia que empezó y terminó, y que creo que más que lo que ofrece el video, lo que hace es develar una carencia simbólica que había en el espacio educativo. Yo creo que no la satisface en lo absoluto el video, creo que no lo hace, creo que no resuelve nada, y creo que lo que propone está lindo y está bien y hasta ahí. Pero me parece que en el contexto de la cuarentena quedó manifestada una enorme necesidad de gestionar sentidos de este momento, de hacer de este tiempo un tiempo de relevancia, de trascendencia, que le diera a los educadores la posibilidad de sentirse coherentes y cohesivos con aquello que estaban haciendo. Eso. Buenísimo. Bueno, Pablo, la verdad que clarísimo. Y si te parece, bueno, a modo de introducción quería contarte un poco que en la UFLO, si bien ya teníamos, digamos, antes de la cuarentena, materias en modalidad virtual, bueno, desde la Dirección, digamos, de Educación a Distancia, en conjunto con la Secretaría Académica, se implementaron, bueno, más de 500 materias virtuales y, bueno, se capacitaron 300 docentes prácticamente en 2 semanas, pero un poco quería consultarte, a ver, digamos, tu opinión, cómo seguir con la reconversión, ¿no?, de los docentes en este contexto que seguramente va a seguir bastante tiempo y vamos a estar, digamos, seguir todas las universidades, los colegios también trabajando bajo esta modalidad, ¿no? O sea, me parece súper interesante la pregunta.
por muchos más motivos de los cuales nos animamos a reflexionar, que es de la manera intempestiva con la cual cae sobre la institución escolar la constante pregunta acerca de qué manera y con qué premura y velocidad nos adaptamos a los tiempos que corren. Y creo que esas son pruebas que se le anteponen a la institución escolar de una manera mucho más descarnada que a cualquier otra institución. Creo que es importante saber que la escuela, hay muchas cosas que se me ocurren, pero creo que es importante saber a esta altura de la sociedad de conocimiento, ¿sí?, que vivimos, hipertecnologizada y con acceso a una educación postescolar, que no tenemos que esperar que la escuela pueda resolver todas las problemáticas que supo resolver a principios del siglo XIX o a fines del siglo XIX. No lo va a poder hacer. La vida se volvió demasiado compleja como para que pretender que la escuela sea la única responsable de todo aquello que sea educación. A la escuela le fue tan bien desde lo simbólico y de lo institucional en los últimos 200 años que hay como una suerte de monopolio de la educación que tiene que ver con las escuelas. Pero educación y escuela no son lo mismo, son cosas completamente diferentes. Siempre hubo educación, no siempre hubo escuela, iría más lejos. Casi toda la historia de la humanidad hubo educación y en la grandísima minoría de la historia del hombre hubo escuelas. La escuela es un fenómeno moderno, nuevo, reciente y que probablemente no dure para siempre. Entonces, en ese sentido, lo primero que haría sería bajar un cambio respecto a esa pretensión. Que es, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas muy, muy importantes que puede hacer la escuela para encarar sus propios objetivos de una manera sabia, responsable, sana y pedagógica. Pero probablemente no esté en la escuela todas las respuestas que tengan que ver con abarcar las inquietudes educativas de este tiempo. Ahora, respecto de lo que se puede hacer, no es lo mismo la educación a distancia que la educación en tiempos de emergencia sanitaria. Son dos cosas completamente diferentes. El hecho de estar o no preparados desde lo tecnológico, desde lo infraestructural, para encarar este momento, no nos prepara para educar en la pandemia. No es lo mismo, porque educar en la pandemia tiene una serie de aristas sociopolíticas muy particulares que hacen de la cuestión tecnológica uno de los canales a partir de los cuales esto se empieza a resolver. Por supuesto que sin la infraestructura tecnológica estamos en un problema muchísimo más grande. Pero una vez que la tenemos, no tenemos la canción resuelta. Hay un montón de cosas que faltan. Y eso tiene que ver, creo yo, con tres elementos centrales. Después hay muchos otros, pero los que yo llegué a pensar son estos. En primer lugar, las instituciones tienen que poder transparentar y blanquear el carácter transitorio de sus pactos escolares. ¿Eso qué quiere decir? Que en este contexto, decirle a una familia o a un alumno, la escuela va a funcionar de esta manera y quédate tranquilo, tranquila que va a funcionar de esta manera todo el tiempo, es una falacia. Y es una falacia que lo que hace es generar una especie de ilusión cosmética de tranquilidad y estabilidad, que es mentira y que ocurre en un contexto que no puede garantizar esa certidumbre y esa estabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una escuela que no sabe exactamente qué es lo que va a hacer mañana? Bueno, lo blanquea. Dice, yo voy a hacer tu escuela igual y te prometo que le voy a dedicar a cada instante que tenga para reflexionar acerca de si la práctica que elegí hoy es la práctica pertinente para mañana. Y si no lo es, mañana te aviso que voy a elegir otra práctica. Porque, bueno, como dice en el video,
hay ciertos dispositivos, ciertas herramientas que tienen 300 años de comprobación epistemológica y de eficiencia. Nosotros sabemos cómo se enseña para que otro aprenda. Y eso, más allá de que sea un milagro de la historia de la humanidad, que nosotros podamos adiestrar cómo se enseña para que otro aprende, por más de que para todos sea obvio, si se enseña se aprende, no es obvio. Enseñar para que otro comprenda es algo muy, muy, muy complejo. Y que en los últimos 2 meses hayamos tenido que probar y ensayar nuevas metodologías, no garantiza que nosotros estemos seguros que lo que hacemos funciona. Entonces, lo primero que hay que hacer, que además esto sirve para armar comunidad educativa, es decirle a las familias y decirle a los estudiantes que estamos viendo qué onda. Y que si yo te digo quédate tranquilo, que yo la tengo clarísima, te estoy mintiendo. Y que si en cambio te digo que estamos probando a ver qué onda, haciendo nuestro mejor esfuerzo y poniendo nuestra materia gris al servicio de la constante mejora, el estudiante y la familia se sienten parte de ese proceso. Y en vez de tratarnos como un servicio del cual esperan resultados directos, en tiempos de caos absoluto, se suman al tren y nos dan feedback y nos dicen, esto me parece que sirvió mejor que lo otro. Y bueno, será rol de la escuela determinar cómo gestiona ese feedback para no volverse locos y no ir a dar marcha atrás todo el tiempo con cualquier cosa. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con no hacernos los tontos con lo que está pasando. Hubo escuelas que en función de haber juntado una comunidad educativa de altísima exigencia, altísima cuota, altísima exigencia, altísima demanda, con este paradigma de familia cliente, que lamentablemente en una sociedad de mercado abunda. Pero las escuelas que estaban sometidas a esa lógica, la primera intuición que tuvieron fue la de, bueno, ¿cómo hacemos para que esto siga igual? El éxito es garantizar que pueda haber escuela como si nunca hubiera pasado nada. Y una escuela que esté denominando el éxito como la desconexión absoluta del contexto y la coyuntura y las vicisitudes y las dificultades que esa coyuntura acarrean en su población, es una escuela que no sabe lo que es el éxito. Entonces, la educación siempre tiene la responsabilidad de ser situada, tiene la responsabilidad de hablarle a su comunidad sabiendo que su comunidad está pisando un suelo particular y respetar ese suelo y hablar de ese suelo y preguntar sobre ese suelo. En este contexto, el suelo se llama pandemia, se llama coronavirus y está trayendo problemas cuyas implicancias todavía no tenemos la más mínima idea cuán profundas son. En lo que tiene que ver con la convivencia hogareña, en lo que tiene que ver con el maltrato infantil, en lo que tiene que ver con la violencia de género, en lo que tiene que ver con el desempleo, en lo que tiene que ver con el hambre, en lo que tiene que ver con la intimidad, en lo que tiene que ver con el amor, en lo que tiene que ver con las amistades. Entonces, una escuela que pretende estar desconectada de esa responsabilidad de estar situados, es una escuela que a la larga no va a poder comprometer a sus estudiantes a un aprendizaje relevante, sino quizás satisfaga a sus clientes, que es algo muy, muy diferente. Y por último, el tercer elemento es nunca perder la capacidad de generar sentidos, ¿no? La escuela tiene, esa sería un poco la artesanía de la escuela, es lo que más sabe hacer. Y hay muchas escuelas que no saben manejarse tecnológicamente, que no estaban preparadas. Hay muchas escuelas que no tienen recursos infraestructurales, humanos, necesarios como para montar una escuela en la nube. Lo último que se pierde es la capacidad de generar sentidos. Lo último que se pierde es la posibilidad de invitar a sus estudiantes a hacer algo de este contexto y a generar una misión, una tarea conjunta que los invite a sentirse trascendentes,
que los invite a sentirse que pese a que nos privaron de muchas, muchas cosas, hay muchas, muchas otras muy, muy importantes que podemos hacer. Yo creo que con esos 3 elementos uno se acerca mucho más a una versión escolar de aquello que parecería interesante hacer en tiempos de pandemia. Clarísimo, Pablo. La verdad es que todo esto se puede, digamos, aplicar prácticamente también a las universidades, ¿no? Por ahí sé que vos tenés más experiencia a nivel de colegios, pero creo que se puede aplicar perfectamente a universidades. Y te quería consultar, ¿qué aprendizajes se pueden por ahí tomar ahora en la cuarentena como para seguir trabajando en los colegios, en las universidades, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, me parece que hay muchas cosas interesantes como para rescatar. A ver, me parece muy importante, creo que el optimismo está muy bien. Y creo que es un ejercicio sano tratar de imaginar qué es lo mejor que le puede sacar uno a una situación, cuál es el vaso medio lleno. Pero creo que es una conversación o una reflexión que no se puede iniciar sin antes reconocer lo obvio, que es que esto es una tragedia de proporciones bíblicas, que esto es terrible, que mucha gente está sufriendo y que mucha más va a seguir sufriendo, y, y que no hay lección que valga la pena haber aprendido que merezca cientos de miles de muertos. Nunca, jamás. No obstante, no tenemos opción que la de estar acá en esta situación. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos cuáles son las lecciones. Pero nunca jamás diría, y sé que no lo estás diciendo, lo digo como parte del ejercicio abstracto, nunca diría, bueno, menos mal que esto pasó, porque yo aprendí, yo digo eso, ahí me agarra escalofrío, digo, pienso en los geriátricos, digo, digo, tengo familia en el exterior, pasándola mal, pienso en la complejidad de las historias que se desvanecen con las bajas, ¿no? Con las muertes. Es un conjunto de todos nosotros cuando se muere una persona. Pero lo que diría es, hay algo que para mí vale la pena tener en cuenta, que tiene que ver con lo siguiente. A ver, ¿cómo decirlo? Hay algo del cuidado, que atraviesa nuestra supervivencia en este momento. De cuidar nuestra piel, cuidar dónde estornudamos, cuidar el contagio, cuidar todo. Hay una posibilidad de que esto tome un giro muy, muy perjudicial desde lo social, ¿no? Hay un riesgo de generar una especie como de vigilancia social constante entre vecinos respecto de cómo cada uno cuida, que tiene antecedentes en lo peor de la humanidad, por supuesto. Y somos animales que hemos aprendido, hemos evolucionado a valorar esos controles y a valorar el cuidado de nuestras tribus. Por lo tanto, siempre la tentación de controlar lo que otro está haciendo va a ser muy grande. Ahora, si esto lo metabolizamos bien y lo manejamos bien, hay algo de cuidarnos en el plano simbólico que puede trasladarse a un montón de áreas, específicamente el cuidado de las escuelas, de sus profesionales y las condiciones materiales con las que desenvuelven su tarea. Hay algo de estar caminando descalzos mucho tiempo. ¿Viste cuando caminas descalzo que te da miedo golpearte el dedo chiquitito con un mueble y que te cuidas y que si está oscuro caminas más lento y tanteas un poco con las manos? Bueno, me gustaría que estemos un poquitito así adentro de la escuela. Que nos sintamos un poquito descalzos, y que nos sintamos un poquito oscuras, y que tengamos cuidado cuando tratamos a los demás, y que tengamos cuidado cuando las familias vienen a reunirse
a sus escuelas para demandar resultados, cuando los alumnos demandan a sus docentes tal o cual cosa, cuando los directores demandan a sus docentes tales o cuales cosas, cuando los docentes demandan a sus estudiantes tales o cuales cosas. Hay algo de caminar descalzos, de cuidar una higiene espiritual y simbólica que me parece que puede llegar a ser muy, muy importante. Y a modo de quizás más simpático, por supuesto que la mayoría de los estudiantes del mundo no tiene clase, ¿sí? La UNESCO revisó los números hace poquito, hay 300 millones de niños en el mundo que no tienen escuela de ningún tipo. Así que nada de lo que voy a decir es totalizante, es para todos, o sea, tío, tiene que ver con ciertos recortes que uno hace. En el universo donde yo me desenvuelvo, hubo mucha clase en Zoom, virtual. De hecho, este es el plan que tengo donde no se está usando Zoom, así que muy, muy, muy irreverente la UFLO en ese sentido, no siguiendo a la Corpo Zoom y sumándose a otra plataforma. Pero algo que me pareció súper interesante, y escribí un pequeño textito sobre eso en su momento hace un mes y pico, es qué lindo que sería que cuando saliéramos de la pandemia hayamos aprendido a hablar por turnos y que traicionemos el gen porteño que tenemos de escuchar con la boca, de interrumpirnos constantemente, de que todo sea un linchamiento y una defenestración de reputación y a ver quién la tiene más grande y pisar al otro. Que a veces el Zoom, por sus características técnicas, condiciona. O sea, si te pones a hablar, no funciona. Y no se escucha, no puedes. No importa la soberbia que tengas, tenés que quedarte callado, porque además hay un otro que tiene bajo un clic la posibilidad de mutearte directamente. Me parece fantástico. A ver, hay gente que estuvo teniendo reuniones de consorcio por Zoom. ¿Vos sabés lo que es una reunión de consorcio en la que la gente tiene que esperar su turno para hablar? Es un milagro, es como, ¿por qué no es siempre así? Entonces, en una de esas salimos de esta terrible, terrible situación aprendiendo a hablar por turnos, a escuchar lo que el otro dice, y que si estoy pensando algo no interrumpo, lo puedo poner en un costadito de mi mente, en el chat del Zoom, y después traerlo. Y me parece que esas son algunas de las cosas interesantes que pueden suceder. Muy interesante esto que decís, ¿no? Del respeto, de poder escuchar al otro y más, me parece que estas herramientas pueden favorecer a esto que comentás, ¿no? Y vinculado con esto, ¿cómo te imaginas el día después del inicio, ¿no? A las clases en forma presencial, ¿no? Porque se escuchan muchas ideas, muchos formatos que se proponen, pero ¿qué te imaginas esto? ¿En algún momento se va a volver al modelo presencial, ¿no? Sobre todo en las universidades, en las escuelas que por ahí, si bien tienen parte virtual, lo fuerte es lo presencial, ¿no? Sí, yo creo que falta para que aquello que imaginamos como volver a la escuela se parezca a eso que dejamos atrás en su momento. Creo que cuando haya retornos van a ser con una serie de condiciones tan extranjerizantes como estar directamente encerrado en tu casa. Se van a invitar probablemente a un curso por semana, a que vaya un día y que estén en un aula grande, aquellas escuelas que tienen un aula grande, y que si no están dadas las condiciones para que haya un aula grande, se invitará a la mitad del curso para que puedan respetar la distancia obligatoria. Va a ser rarísimo. Va a ser rarísimo. Yo trabajo especialmente en nivel medio. En nivel medio, la gente se toca mucho. Los chicos se libidinizan y se socializan libidinalmente a partir del contacto. Digo, se empujan aquellos que quieren medir jerarquía social, se abrazan y se miman aquellos que quieren probar lo que es estar en una situación quizás más amorosa. Hay una serie de contacto que todo el tiempo ocurre
Y me imagino que gestionar eso con normativas va a ser un quilombo. Creo que al principio va a ser sencillo, porque al principio es lo único que todos vamos a tener en mente. Al principio todos vamos a estar con la Claro. consigna de se me bajó el barbijo de la nariz, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo hacemos? No me toques, porque me dijeron, yo creo que después de un par de semanas va a ser realmente muy, muy, muy complicado. Y creo que como todo en lo que se pierde un poco de práctica, algo tan importante como lo escolar no se olvida, es como la bicicleta, pero si no andás en un par de años, la primera que te volvés a subir, te vuelves a caer una o dos veces. Creo que eso va a pasar, hay una elongación necesaria de la práctica escolar, de despertarse temprano, de moverse, de ir hacia cierto lugar, de nada, de la corporalidad cívica, ¿no? De encontrarse con otros en la ciudad y esperar a que otro se suba al bondi, a que otro se suba al tren, digo, volver a encontrarse con el otro y trabajar esa alteridad que tenemos como postergada hace ya más de 2 meses. Va a ser un trabajo complicado, divertido en algunos casos, y, pero creo que no va a tardar mucho. O sea, si se dan las condiciones legales, ¿no? De que la escuela en algún momento pueda abrir normalmente, yo creo que no vamos a tardar demasiado en volver a como estábamos antes, y no lo estoy diciendo como necesariamente bueno o malo. Simplemente creo que la escuela es un elefante gigante al cual es muy, muy, muy difícil de transformar. ¿Sí? Hace ya 100 años que no paran de resurgir gurúes de la transformación pedagógica y no logran hacer gigantescos movimientos. Así que, para bien o para mal, la escuela tiene una solidez y una terquedad muy, muy identificables, que le permiten no cambiar tanto como todos imaginamos que todo va a cambiar después de la cuarentena. Bien, y para cerrar, te hago una pregunta. Hace poco diste una charla con la gente amiga de CLIC y hablaste un poco un concepto vinculado con la norma. No sé si querés por ahí, si bien fue una charla de creo que alrededor de 12, 15 minutos, y sé que estás acostumbrado también a dar charlas TED y armaste algo para los colegios vinculado con TED. Por ahí, si por ahí podés resumir un poco esa charla para los que no la vieron o no la escucharon. Sí, yo en función del video recibí varias críticas, un montón de críticas. Como dije, no está hecho para que le guste a todo el mundo, no está hecho para anteponerse a cualquier prueba reflexiva. Pero una de las que me hacían algunas personas, por suerte fue bastante más bien recibido que mal recibido, pero una de las críticas tenía que ver con cuidar la salud mental de los chicos, y tenía que ver con no demandar nada de ellos, em, porque era un momento solamente para abrazar. Yo muy respetuosamente difiero de esa posición. Creo que los niños son aquello que Nassim Taleb llama antifrágiles. Eso quiere decir que, al igual que nuestro sistema inmunológico, al igual que nuestros huesos, se fortalecen con los avatares de la vida, se fortalecen con la demanda, se fortalecen cuando uno le empieza a depositar sobre sus hombros algo más de peso de lo que ellos creían que podían tolerar. Al sistema inmunológico se lo entrena, ¿sí? Con vacunación, con exposición a diferentes microbios para que se fortalezca, y a los huesos, a los golpes también. Digo, no golpeando, digo, pero cuando se cae, cuando los niños se caen, fortalecen sus huesos. Los huesos nacen muchísimo más blandos de lo que son después de pubertad. En ese sentido, para mí era muy importante que los estudiantes supieran que cuando nadie espera nada de vos, es muy poco lo que valés de verdad. Cuando no sos un sujeto digno de demanda, cuando no sos un sujeto digno de reclamo, digno de estar a la altura de las circunstancias, probablemente no seas digno. O sea, probablemente no puedas hacer demasiado con tu vida, con tu propia vida, mucho menos con la comunidad que te rodea. Entonces, la charla esa que di era una especie de invitación a los estudiantes
de poder ser sometidos a esa demanda. Porque, bueno, el video también lo dice, cuando nos tocó, cada vez que nos tocó, los jóvenes siempre ocuparon un lugar preponderante, siempre, siempre. Los grandes movimientos de la épica de la transformación social fueron liderados por jóvenes, no mucho más grandes que la edad de nuestros estudiantes secundarios. Entonces la propuesta de la charla era en función de una característica esencial de la adolescencia, que es la transgresión, hacer un ejercicio reflexivo, invitarse, o sea, sentirse invitados a hacer un ejercicio reflexivo en el cual pudiesen comprender a la transgresión como la hermana menor de la resistencia, y que había mucho sobre lo cual resistir, pero que había que poder identificar qué era aquello sobre lo que había que resistir. Había que resistir no a la escuela ni a sus pedidos de tareas y constantes Zooms, no a las familias que te piden que limpies la casa, sino a la indignidad que la pandemia propone. La pandemia propone la destrucción de muchas cosas. Propone que no podamos juntarnos con nuestros ancianos, que son una parte fundamental de la vida, tanto ellos como la sabiduría que acumularon. La pandemia propone que no nos podamos abrazar ni tocar y que se desintegren nuestros vínculos. La pandemia propone un montón de cosas muy, muy terribles, y que si ellos quieren transgredir de verdad, los estudiantes tienen que aprender que pueden resistir a la pandemia asegurando que la vida no se desvanezca y que de las cosas que son importantes en la vida no se apelmacen por el encierro, y que tenían que empezar por un lugar sencillo, que es hacer la cama. Y esto también va para los universitarios, cuya adolescencia ha sido sociopolíticamente extendida hacia los 20 largos. Pueden ordenar sus casas y pueden vestirse de una manera en la que se sientan dignos. Pueden cocinar, ayudar a sus padres, pueden llamar a sus abuelos, enseñarles a usar el banco, pueden pueden participar de manera responsable de su vida escolar. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que en el contexto de la pandemia representan una resistencia existencial de proporciones gigantescas, y que lo tienen que aprender a ver y a valorar, porque en definitiva la historia se va a preguntar de qué manera actuaron los jóvenes cuando esta pandemia nos golpeó. Y todos vamos a querer sentirnos orgullosos de la respuesta que tengamos para dar. Y en ese sentido la invitación de la charla era a resistir, 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 manteniendo la dignidad de la vida que la pandemia nos quiere quitar. Clarísimo, Pablo. Bueno, la verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que estás muy abocado al colegio y también a otras tareas vinculadas con consultoría acá en Brasil y demás. Así que no sé si querés algún mensaje final o alguna reflexión final o algo que quieras como para cerrar la actividad. Sí, bueno, antes que nada les quiero agradecer un montón a todos los que estuvieron presentes y prestaron atención. La verdad que siempre para mí es un placer hablar de estas cosas, lo disfruto muchísimo. Es una temática muy cara para mi corazón, y me alegra poder compartirla con personas que tengan sensaciones similares, no opiniones similares, sino sensaciones similares respecto del valor que esto tiene. Creo que es importante no apurarnos. Hay algo de la inmediatez tecnológica que nos invita a la premicia intelectual. Y me parece un vicio no muy interesante y digno de ser relegado. La primera semana de la pandemia hubo como 30 artículos de 30 intelectuales diferentes anticipando cómo va a ser la vida después de la pandemia. Y este ejercicio intelectual tiene un apuro sin precedentes, y me parece que nos merecemos algo de tranquilidad, porque además es mucho más lo que vamos a aprender de nosotros mismos como seres humanos, transitando esta incertidumbre, que lo que vamos a aprender buscando en falsos gurúes de respuestas y categorías para problemáticas que todavía ni sabemos que tenemos.
Todos nos vamos a ir, para hablar de una de las lecciones que quizás la pandemia nos da, es tranquilidad, es que no nos apuremos, que no nos va a hacer bien apurarnos para saltar a conclusiones y para decir que la escuela debería transformarse de acá en adelante porque nunca más. No sabemos, no sabemos. O sea, yo me dedico también a la innovación educativa y yo lo que más quiero es llegar a clase, a la misma clase aburrida de siempre, aunque sea la más aburrida, no me importa, y volver a tener clase con mis alumnos. Después vemos cómo mejoramos, para dónde mejoramos, pero que esto se termine, que nos lo tomemos con tranquilidad, y que no, y que no nos abalancemos de manera frenética para tener primicias intelectuales y ponerles nombres a las cosas y a fenómenos que todavía no sabemos cómo describir y no sabemos cómo nos hace sentir. Pensar cómo nos sentimos tarda mucho tiempo y es muy difícil y requiere una introspección muy sofisticada. Démonos el tiempo para hacerlo porque no hay evolución tecnológica que nos permita hacer ese ejercicio más rápido. Es un ejercicio que lo vamos a hacer igual de rápido que hace 200 años. Entonces más vale que nos sinceremos con eso y que le demos el tiempo que se merece, porque del otro lado de ese ejercicio vamos a salir, ahí sí, más sabios para encarar próximos conflictos y problemáticas. Pablo, la verdad que excelente, me encantó la presentación, la charla que tuvimos. Estamos ahora con unos pequeños problemitas de conexión de nuestras conexiones, pero igual creo que está saliendo muy bien. Así que bueno, muchas gracias por la presentación, vamos a seguir seguramente en contacto y bueno, esperamos algún video también nuevo para la cuarentena, ¿no? Ojalá que no haga falta. Ojalá que no haga falta. Es verdad, ojalá que no. Bueno, muchas gracias a todos también por estar conectados y seguir hasta este momento. Así que los esperamos en otra actividad de la universidad. Y bueno, gracias Pablo nuevamente y seguimos igual en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Un abrazo enorme ahí para todos en la universidad. Que estén bien. Gracias, Pablo.